Acarigua Araure, la historia de la radio, con el auspicio de Asociación de Productores Agrícolas Independientes, PAI. Sembrar es algo más. Última Hora Digital, el primer diario de Portuguesa. Hotel Geoin en Araure, la embajada de la hospitalidad en los llanos venezolanos. De Acarigua, esta es la señal para todo el país. Radio Acarigua Sensacional. Señoras y señores, un placer de vuelta en este ciclo de programas Acarigua Araure, la historia de la radio, un programa que, como ya les he dicho varias veces, estamos en esta primera temporada con invitados muy especiales, gente que hizo su vida en la radio, que dejó un extraordinario aporte al desarrollo de las ciudades gemelas de Acarigua Araure, desde el micrófono, desde la cabina, desde el estudio, desde el máster, como productores, como periodistas, como narradores, como locutores, gente que le dedicó su vida a la radio, y de allí que ellos son los protagonistas de este trabajo. Acarigua Araure, la historia de la radio, busca a través de las vivencias de estos personajes que invitamos a este podcast que hacemos desde los estudios de Portuguesa Televisión, mostrarle al mundo, porque estos programas también quedan en la web y en televisión por demanda, en el canal de YouTube de Portuguesa Televisión, de lo que pasa en las ciudades de Acarigua Araure. Entonces, hoy tenemos un invitado súper especial, que es una voz emblemática, un tipo que escribió la historia de la radio a pulso con su voz, un barquisimetano que desde 1971 formó parte del staff de Radio Acarigua y allí se mantuvo hasta el cierre de la estación. Gusto, honor en presentar en esta breve y modesta, porque he podido decir muchísimas cosas más, del señor José Armando Mora. Bueno, muchas gracias a ti, Ibrahim Saavedra López, y por supuesto a Portuguesa Televisión por la invitación. Aquí estoy, al pie del cañón, pues, para conversar contigo, para eh, hacerles llegar, pues, ese mensaje de amor, de cariño a los habitantes de Portuguesa. Yo siempre cuando lanzo un boletín informativo digo de Portuguesa, Venezuela y el mundo. Para todos, pues, un saludo muy cordial de quien les habla, José Armando Mora. Ibrahim, tú dirás, pues. Bueno, oye, primero yo manifiesto mi respeto, mi admiración por todo lo que tú has hecho. Yo voy a hacer esta pequeña introducción contando una anécdota personal. Yo fui testigo presencial, yo creo que fui uno de los pocos testigos que estuvieron el día que José Armando Mora llegó a Carigua por primera vez, a Radio Acarigua. Yo era un muchacho de 14, 15 años, en 1970, y tenía una responsabilidad de organizar un segmento de un programa que se hacía, que era un mercado popular que se hacía Sí, en radio. la economía en su hogar se llamaba el programa, a la 1 de la tarde por Radio Exacto, Acarigua. los sábados. Y ese día, Radio Caribe estaba en un proceso de cambio, salían unos locutores, entraban otros, y el locutor, oye, bueno, todos le decíamos el Loquito Jiménez, porque bueno, era un tipo que era un personaje, un tipo que yo quise mucho y todavía lo recuerdo con mucho afecto y cariño, Ramón Enrique Jiménez. Él tenía una responsabilidad en malariología y los sábados, oye, le gustaba mucho la radio, era conocido del propietario de la radio en Barquisimeto, y entonces, bueno, hacía ese programa en Acarigua, y ese día trajo a José Armando Mora porque Radio Acarigua había salido de unos locutores y necesitaban nuevas voces, y llegó José Armando Mora una tarde de un sábado de 1971. Así es. Sí, como tú lo cuentas, Ibrahim,
Yo era locutor avance en Radio Tricolor en Barquisimeto. Para aquel entonces fungía como director Freddy Andrade Alvarado. Y en una oportunidad yo estudiaba en el Politécnico porque yo soy perito industrial, graduado acá en Acarigua en la Escuela Técnica Industrial. Y un sábado, pues, me invitó Ramón Enrique Jiménez, conocido popularmente como Juancito Candela, para que lo acompañara, pues, a Radio Acarigua y compartir con él, pues, el programa La Economía en su Hogar. La bolsa de comida tenía un valor de 10 bolívares, imagínate tú para aquella época, ¿no? Y entonces allí inicié, pues, acá en Radio Acarigua mi actividad como locutor. Recuerdo, como tú me lo contabas, que Ramón Ramírez, propietario de la estación, venía por carretera y escuchó que estaba yo trabajando allí. Me ofreció pues la oportunidad de que laborara pues en Radio Acarigua Sensacional. Yo sustituí a Roger Soto, quien es el locutor comercial hoy de los Cardenales de Lara, al lado de Alfonso Saez. Para aquel entonces pues, estaban allí como locutores Oscar David Flores y Fernando González Yahúe. Imagínate tú, pues. Y bueno, ahí empecé a trabajar en. ¿Cuántos años tenía? Teníamos alrededor de 24, 22 o 20 23 años más. Tenía yo para esa época, cuando ingresé pues a Radio Acarigua. Imagínate, no te voy a decir cuánto tengo ahora, porque imagínate tú, pues, son muchísimos. Y me siento pues muy feliz, agradecido con Dios Todopoderoso, pues, de haber incursionado en la radio, sobre todo haciendo noticias. Ahora estoy incorporado pues en Barquisimeto, en Durísima 104.9, en la parte informativa, y también estoy en otra que llaman Revelarte Radio, la 96.7. Pero vamos a hablar de Radio Acaribe. Radio Acaribe para mí fue lo máximo, fue todo, pues. Allí, imagínate, si te cuento pues la historia de lo que es Radio Acaribe como tal, eso fue parte de mi vida, lo que yo adquirí como personaje. Tuve propiedades en Acarigua, vehículos, casa y todo agradecido pues con Radio Acarigua Sensacional, que me dio todo eso y me dio una gran familia. Porque siempre he dicho que lo más importante en la vida es la familia, pues. Aparte de la salud, la familia. Y hoy tengo que decirlo públicamente porque tengo una gran familia y sobre todo unas grandes amistades. Yo le agradezco mucho a Caribe porque tengo infinidades de amigos, a todos le agradezco y me siento feliz por eso, porque tengo muchas amistades y tengo una gran familia. Imagínate Qué cómo belleza. me puedo sentir, pues. Oye, ¿qué sentías cuando la gente te manifestaba esa admiración? Oye, el tipo que era la voz de la radio, porque, bueno, aún las mantiene, pero en 1973, 1974, tú eras el tipo que salía leyendo en los extras de última hora de Radio Carigua, y yo puedo recordar con claridad que la gente se detenía, se paraba, oye, si estaba en su casa, en su carro, para escuchar qué iba a decir este tipo con aquella voz, cuando extra urgente, radio noticias de última hora, y aparecías tú, mira, relatando cualquier hecho importante. Hay algo, Ibrahim, que a mí me llena de regocijo y me da una fortaleza espiritual. Cuando yo a veces, yo camino mucho, pero la gente piensa que no, que el vehículo, que para allá y para acá. Pero cuando yo llego a Carigua, siempre camino porque me conecto con el pueblo, con la gente, ¿no? Y el transcurrir de 100 metros, por decir una cuadra, me consigo con personajes que a veces, incluso gente que tienen mayoría de edad, e incluso con jóvenes. Y yo he visto, a veces me río, me sonrío, ¿no? Porque hay hasta personas que quieren sacarse fotos conmigo, ¿no? Vamos a sacar una foto aquí con José Armando Chivo, aquella y hasta los muchachitos, mira, hijo, ese es José Armando Mora. Y no sé, me siento halagado, muy, muy chévere, cuando la gente, chico, quiere conocerme, quiere saludarme, pero también, no solamente, porque a lo mejor tú eres un gran profesional, un gran médico, un gran abogado, yo siempre lo manifiesto así, que tú seas un gran médico, un gran abogado, un ingeniero como tal, pero si eres buena gente,
reúne ambas condiciones, ¿no? Y entonces cuando uno lo ven como un profesional de la comunicación social, pero también lo ven a uno como un personaje de hacer el bien sin mirar a quién y tenderle la mano al más necesitado, que uno se conecta pues con la bondad. Y eso la gente lo ve muy, muy bien, Lo reconoce. lo reconoce. Sí, Entonces la gente me ve en la calle, me ve en la calle, me ven a mí, cónchale, pero José Armando Chico, aparte de que hace las cosas bien como comunicador social, manifiesta también una gran familiaridad, una gran amistad, una gran familiaridad. Y entonces la gente lo ve magnífico, ¿no? Y eso a mí me llena de regocijo, o sea, lo que llamamos popularmente la sencillez. Este hombre sí es sencillo, sí es humilde. Mira, una época donde no habían celulares, no había internet, la televisión era un medio incipiente, habían pocos medios impresos en la ciudad. La estrella de la comunicación era la radio, no solamente desde el punto de vista informativo, porque tú mantuviste un programa de música que era sumamente Exacto. popular, tú tenías la responsabilidad de abrir la programación a las 8 de la mañana después de haber leído las noticias más importantes de las últimas horas redactadas y escritas por un cuerpo de periodistas. No era que agarrabas un periódico para leerlas, sino que habían periodistas especializados en noticieros de radio que se encargaban de transformar la noticia en en una posibilidad de tener un relato. Cuéntame, ¿cómo era aquella ciudad cuando tú llegaste? No había telefonía celular, no había internet, la gente se comunicaba incluso con papelitos, con cartas que mandaban a la radio, y tú tenías un programa donde de alguna manera también tenías ese contacto social fuera del asunto noticioso e informativo. Oye, Ibrahim, para aquel entonces, imagínate tú, existían lo que llamaban las ferias de Páez. Imagínate Imagínate, tú, claro. aquella cabalgata Ujú. para aquel entonces en honor a José Antonio Páez. En Radio Acarigua, dentro de las vivencias, pues imagínate tú que todo era maravilloso, una familiaridad, una hermandad, todo éramos una gran familia Así mismo. allí en Radio Acarigua, porque cuando yo llegué allí, estaban como locutores Oscar David Flores, Fernando González Yagure y posteriormente, pues yo sustituía, ya lo decía yo, a Roger Soto, quien hoy en día es locutor comercial de los Cardenales de Lara y actúa al lado de Alfonso Saer y de Julio Rodríguez Samuel, mi gran amigo Julio Rodríguez Samuel, quien nos ha acompañado como narrador de noticias en Durísima. Y allí, bueno, imagínate tú, conocí el grande personaje dentro del periodismo como Eligio Lorga César, Benjamín Parada, el mismo Fernando González Yagure, Luis Hilder, José Tomás Hunda, José Francisco Mosquera, y dele para allá, pues, Edgar Jara, Edgar Jara, Edgar J. Jara, así mismo. Edgar Jara, que un gran amigo, un gran hermano, y por supuesto los locutores para aquel entonces, los narradores de noticias por allí, pasaron voces como la de Genaro Gómez González, con el cual yo transmitimos durante muchísimos, varios años. Era la dupla, Sí, sí, digamos que exacto. favorita de la estación. La gran conexión que había entre Ajá. Genaro y este servidor. Porque además, déjame interrumpirte para que sigas nombrando a esa gente. Ustedes tenían una cosa maravillosa que era esa compenetración de esa gente que se conoce. A lo mejor no eran los mejores amigos del mundo, pero al aire la gente los notaba como hermanos. Usaban parte del humor, de la comedia, de muchas cosas que no se pueden lograr si uno no tiene una relación Claro afectiva. que sí, exacto. Pero con Genaro, pues maravilloso esa conexión. Y por allí pasaron voces como la de Franklin León, Ujú. un cojedeño que hizo historia en la radio en el estado Carabobo, Franklin León. Este, Me recuerdo que también pasó por allí una de las grandes voces de Noti Rumbo, de Radio Rumbo en Caracas, Severiano Rodríguez Aguilera también, Imagínate con el tú. cual yo compartí también narrando allí, pues, con Severiano Rodríguez Aguilera. Y, por supuesto, las voces que estaban allí, como mi compadre Rafael Ramírez,
que hacía canciones románticas a Claro, ella. claro. Mirta Margarita Salomón Zárate, Ajá. ahora en Valencia, radicada ya en la Isabelica, en Valencia, Estado Carabobo. Bueno, tantos personajes que pasaron por allí dentro de la parte musical. Yo hice música, yo trabajé con musicales, hacía un programa que llamaban Todos Estrellas, y como animador, porque también pasé por allí y hice escuela o transmití, animé los espectáculos del restaurante El Llanero, con Abel Vasconcelos allí, que es el propietario, los viernes y sábados, y animaba cuando venían los Cardenales del Éxito, que si el, el Guaco y tantos personajes, tantos artistas que pasaron por allí, por ese restaurante, y yo era el animador, pues imagínate, o sea que yo hice musicales y todo esto, pero más que todo me dediqué a la parte informativa. Y ahora en Barquisimeto, pues estoy allí también O sea, haciendo. era la voz, podríamos decir, como era un término muy popular en la radio, era la voz campana del noticiero entre 7 y 8 de la mañana y entre Y al 11 y mediodía. 30 y 12 y 30 del mediodía. Exacto, sí. Y bueno, O sea, era la voz de la noticia. ¿Cuál era esa no, responsabilidad? ¿Cómo tenías un control? ¿Se equivocaba el periodista? ¿Tenías que corregir al aire? ¿Qué decía la gente o sea, qué sentías tú en ese trabajo, esa responsabilidad de hacerle radio a la gente, que la gente creyera en ti en la noticia, que a Caribe Araure, porque había una cosa que me comentaba en estos días en este mismo programa Wilfredo Bolívar. La gente tenía la percepción de que si lo dijo la radio es verdad, exacto. cosa que se perdió. Esa cosa que se perdió, porque ahora tú lees la noticia y parejito, pues no te sales de nada. Porque a veces uno, no es que hay cosas que no es un chiste ni nada por el estilo, sino que estás narrando y a veces tú dices un problema de una comunidad, que los vecinos de tal parte, que si de Brisas del Paraíso, que si de la zona sur de Caribe Mundo, dicen a Mundo, están pidiendo, pues, o no le ven el queso a la tostada. Ese saborcito que le ponen, ellos dicen que no le ven el queso a la tostada, que están esperando solución a sus grandes problemas. Pero eso no ofende a nadie, sino es una cosa allí tranquila. Otra cosa es cuando tú insultas a alguien dentro del periodismo, Claro, pues eso claro, no es claro, válido, pues que tú tengas que decirle a alguien, insultarlo. acabas de tocar un punto importantísimo. La radio siempre mantuvo un nivel de respeto, un nivel cultural, oye, un vocabulario de altura, cosa que se perdió por completo. Sí, ¿Cómo era ese compromiso? ¿Cómo lo hacía? Porque ahora las nuevas generaciones a lo mejor usan un vocabulario muy sí, distinto, muy sí. irrespetuoso, incluso cuando hablan de que me mandó un mensajito, o sea, no sé, hay tantas cosas que han cambiado, o sea, ¿cómo fue, oye, esa responsabilidad en ese momento? Bueno, imagínate tú, bueno, la mejoría y para aquel entonces había lo que tú dices, lo que tú observas de el respeto pues a la ciudadanía como tal y alguien opinaba al respecto, una información que tú la dabas y uno la manejaba con altura, con mucha seriedad y el respeto por sobre todas las cosas. Hoy en día no, porque muchas veces te escuchas una información y quedas, como se dice, así en el sitio, pues Claro, sorprendido, porque claro, claro, ¿qué entiendo. es esto? Dice, se han perdido muchas Sí. condiciones comunicacionales, muchas. Sí. Antes había un respeto por el oyente. Por ejemplo, yo he escuchado recientemente en algunas estaciones de radio cuando alguien llama a un programa y entonces el locutor le pregunta, ¿y dónde está? No, estoy en mi trabajo. Ah, estás echando el carro. Oye, pero si la persona está llamando y tomándose el tiempo para llamarte, merece que le den Por el eso es que ahora, respeto. ¿Verdad? a veces cuando con una entrevista lo graban, ¿no? A veces graban al que opina, al que Ok. informa, lo graban para después revisarlo y sacarlo al aire, porque ahorita directamente no Sí, es. No es. mira, hay muchas cosas que yo te quiero preguntar. Estos programas apenas duran 30 minutos, pero hay muchas cosas que te quiero preguntar a propósito de esa historia de la radio. Hablar de la historia de la radio en Acarigua Abraure es hablar de Radio Acarigua y Radio Portuguesa.
En este caso, bueno, también aparecieron otras como Mundial 960, pero en 1951 fundaron Radio Carigua, luego en el 70 apareció Radio Portuguesa y unos años después Mundial 960, pero Radio Carigua siempre mantuvo una hegemonía comunicacional, a pesar de que también Radio Portuguesa llegó a competir en el mejor de los términos, siempre aportándole lo mejor a la comunidad. Oye, Radio Acarigua siempre tuvo, tú sabes, gente muy valiosa, como en este caso el locutor José Armando Mora. Bueno, hermano, conversando contigo, Ibrahim, es que a uno le llegan a la mente mencionar tantos personajes que pasaron por allí por Radio Acarigua. Yo incluso conocí personalmente pues, a todos esos grandes valores, como José Antonio Valecillo Durán, Héctor Alvarado, Arnoldo Freites, imagínate tú, que trabajaron pues en la parte deportiva. Mi primo, Mario Antonio Mora, que también pasó por allí, Jesús Andrade Paredes, Wilfredo Bolívar. Imagínate el caso de los operadores como Ferdinand Torres Navarro, José Antonio Lago Barrios, mi hermano querido José Antonio Lago Barrios, a quien le debo muchísimo. Y los maestros, pues, dentro de la parte técnica. Y trabajaron juntos sí, muchos claro, años. muchísimos años. Claro. Yo me gradué prácticamente con José Antonio Lago Barrios, un hombre muy serio, pero un gran personaje, un gran amigo. Una persona que te ayudaba y verdaderamente te corregía. Pero hablar de Rafael Hernández, que para mí también fue un gran maestro. Rafael Hernández le agradezco muchísimo, un hermano, parte de la familia, porque nosotros, vuelvo y repito, éramos una gran familia allí en Radio Acarigua. Jesús Andrade Paredes, y tantos valores, tanta gente que pasaron por allí, por Radio Acarigua. Los narradores, cómo manejaba la parte deportiva Radio Acarigua. Yo creo que Radio Acarigua transmitían hasta toros coleados. Bueno, tú estuviste en la parte del ciclismo, al lado de Mario Antonio Mora, Rubencho, que venían los grandes, ¿verdad? Manolo Dávila, que también pasaron por allí como grandes narradores de fútbol, el caso de Manolo Dávila y Rubencho en el ciclismo y todo eso, Rubén Darío Arcila. Bueno, y tantos personajes, pero no puedo dejar por fuera a un gran amigo, a quien también le debo muchísimo, pues todo lo que lo mío como personaje dentro de la comunicación social y dentro de la vida cotidiana como ser humano. Alberto Saavedra, el administrador de Radio Acarigua, el director de Radio Acarigua prácticamente, el hombre que con aquella sencillez, aquella de sobrellevar las cosas con calma, era una persona que uno se da cuenta de las cosas de Alberto Saavedra, pues imagínate cómo era Alberto, un hombre amigable, un hombre muy familiar y muy tranquilo. No era un hombre así violento ni nada por el estilo. Hablar de Alberto, pues imagínate, es lo máximo como ser humano. Y tantos personajes pues que pasaron por allí por Radio Acarigua. Si me queda alguien por fuera, pues imagínate Rafael Querales, que hacía Brindis Criollo, al lado de Luis Felipe Quintero, Brindis Criollo, que también hicieron historia pues dentro de la Radio Acarigua. Claro. Vuelvo y repito para los oyentes y para toda la familiaridad de Acarigua, Araure y de toda Portuguesa, que mi agradecimiento a Radio Acarigua es total, es lo máximo. Cuando paso por allí, por el edificio de Radio Acarigua, donde funcionó Radio Acarigua, yo beso las paredes de Radio Acarigua porque le agradezco todo lo que soy, se lo debo a Radio Acarigua. Y a la gente de Acarigua, a todos los habitantes de Acarigua que me hicieron a mí, vamos a decirlo así, famoso. Me hicieron famoso porque ahora, bueno, imagínate, no lloro, no, se me salen las lágrimas cuando yo hablo de Radio Acarigua, pues imagínate esto. Lo sé. No podemos olvidar a Osvaldo, Osvaldo Ramírez, no, por supuesto. mi hermano Osvaldo. Ramírez, mi hermano. Claro, un tipo maravilloso, una pasión por la radio. Oye, no sé, un tipo que tuvo un gran respeto por la profesión, por lo que hacía. Oye, hay algo que tengo que hacer un comentario y tú me disculpas, pero Radio Acarigua siempre fue una cosa magnífica, donde nunca hubo un sentimiento de desprecio por nadie. Estoy hablando del trabajador, del profesional. Siempre cuando la gente resaltaba, siempre tenía su punto de honor allí. Llegó gente que llegaron en la
último peldaño en la escalera y se convirtieron en los más altos de la escalera. Nunca había alguien que le metiera un pie al otro, porque si llegaba alguien que era tan bueno como tú, para ti era un honor y un placer hacer noticias con eso, porque, oye, yo debo decir que yo también hice más de una vez noticiero contigo, Sí, y era un honor para vos, o sea, tú tenías que hacer un esfuerzo, que tienes que llevarle el ritmo a José Armando para poder mantenerlo ahí. Igual pasaba porque muchas veces se le daba la oportunidad. Y te puedo dar fe porque yo lo viví, mi vida no tiene otra historia sino la de la radio, que yo vi mucha gente temblar, porque no era fácil hacer un noticiero con unas informaciones que te llegan inmediatamente a la mesa, no te dan un papel para que tú te lo aprendas de hoy para mañana, sino que te sentaste allí Oye, y empezaban a llegar las hoy, noticias. hoy en día Ibrahim es una mantequilla, porque ahora tú sabes con los monitores. ¿No? Ah, Oye, sí. tocando ese tema y no lo podemos dejar por fuera, Ibrahim, el caso de las mujeres, Ela Campins, Ujú. Marisol Campins, Ada Palacios, y el caso de Osvaldo Claro, Ramírez, que fue claro. también lo máximo, fue un personaje también, Osvaldo Ramírez, chévere, como te digo, un personaje también, un gran personaje, Osvaldo Ramírez. Alillo Márquez Gómez, que trabajó allí también como operador, Y no te puedo olvidar de Yolanda Yolanda Ochoa de Ramírez, Ochoa que de fue Ramírez, esposa de Yolanda Osvaldo, Ochoa, durante muchos años manejó la administración. Yolanda Ochoa, y el caso de Pepe Roldán. Imagínate tú, si se nos queda alguien por fuera, imagínate tú, pero son Oye, tantos los personajes. no te olvides, porque no sé si alguna vez fue tu operador, pero El Tucuso Meléndez, exacto, muchos años Efraín estuvo, Tucuso así Meléndez, mismo es. también fue Ajá, operador, claro, un claro, gran amigo claro, también, claro, Efraín claro. Tucuso Meléndez. Julio César Martínez. A Julio César Martínez, que está en Sí. Chile ahora. Yo Ah, hablé con la imagínate, familia, viendo, no, está en Chile. qué Julio bueno. César Martínez. Oye, que tú tienes una memoria Bueno, excelente, como te te digo, felicito. yo no tengo otro recuerdo en mi vida que no sea el de la radio. O sea, lamentable o afortunadamente, es parte de eso. Y precisamente esta motivación es para dejarle a la posteridad el comentario de gente que, como tú, vivió la radio en una época que, digamos, hubo una transición entre lo analógico y lo digital, porque tú también pasaste a ser de esos que usaban los teléfonos de mesa, a tener un teléfono celular, a leer la noticia escrita en un papel, a leerla ahora en un monitor, Sí, o sea, a tener el internet, o sea, todo ese cambio que tuvo todas estas generaciones, estos avances tecnológicos, la evolución en la música, desde el disco oye, tornamesa hasta el CD, después el MP3, o cuando sea, hablamos así, Ibrahim, de darle gracias a Dios, porque es una bendición. Yo, no sé, cuando allá en Barquisimeto, 8 narradores, ¿no? 8 narradores. Y a mí me dan ganas de reír porque el que tiene mayor edad soy yo, de mayoría de edad. Y me dan ganas de reír, pero claro, es una cosa de buen gusto, ¿no? Que todos tienen lentes, ¿no? Yo leo sin lentes, yo leo sin imagínate. lentes, y ellos se sacan conclusión y se ríen, no, pero mira, y no se equivoca, lee sin lentes y no se equivoca. Qué bueno, sí, Bueno, era la bueno, son experiencia, la bendiciones, ¿no? experiencia. Locutor desde 1970, José Armando Mora. Sí, señor. Bueno, Ibrahim, encantado pues de estar acá en Portuguesa Televisión y por supuesto hablando de un gran tema, o un tema muy especial como lo es las vivencias de Radio Acarigua. Ya estuve allí en Radio Acarigua. Yo viví lo que es Radio Acarigua y de hecho pues sumamente agradecido con Radio Acarigua. Todo lo que tengo se lo debo a Radio Acarigua, conectado con Acarigua y Araure y el Estado portugués, porque tuve la oportunidad de recorrer pues casi todos los municipios del Estado portugués. Y ahora que estoy en Barquisimeto, pues, pero hay un decir de que el que le pega a la familia se arruina. Yo no, yo no olvido a Carigua porque aquí estoy sumamente familiarizado con esta entidad como lo es Radio Carigua y por supuesto agradecido con Radio Carigua. Se nos había olvidado Yadir Alviares. Yadir Alviares también fue parte de Radio Acarigua y tantos personajes. Claro, la mentalidad del ser humano como tal, cómo arreglar ese asuntico, lo que es la mentalidad del ser humano, cuando tú hablabas de ser buen ciudadano, el buenos días, buenas tardes, buenas noches. En estos días en Barquisimeto, un indigente,
por decirlo así, con el debido respeto para esa parte esa parte de lo que es el ser humano. En la mañanita iba yo para la radio y estaba un señor así durmiendo en una acera y me causó impresión porque el señor dijo, buenos días, señor, me dijo, para él, buenos días, ¿qué es tú? Y así en esas condiciones. Yo lo que tengo, actualmente me he dedicado más que todo a manejar ese segmento de lo que es hacer el bien sin mirar a quién y tenderle la mano al más necesitado. Eso lo aprendiste en la radio. Sí, cómo no, en la radio y todo eso me ha favorecido. Eso te llevó a incursionar en la política, Claro. porque también fuiste concejal Sí, de sí, Acarigua. todo eso, porque he asimilado pues lo que es eso, el bienestar social, lo que es. Y si yo tengo 7 gorras, yo digo, ¿qué hago yo con 7 gorras? Porque con 3 que tengo, 2 que tenga, con 2, yo no tengo 7 cabezas. bueno. Entonces, reparto 5. En el día le regalé a unos señores allá unos pares de zapatos, porque tenía 7 pares de zapatos, y digo, ya le regalé a un chico unos 2 pares de zapatos, ¿qué hago yo con tantas cosas así? Ropa, porque si tengo tantos pantalones, ¿qué haces con tantos pantalones? Como tú lo decías. Oye, ¿qué talla eres? Por si tienes alguno allá que te sobra, me lo No, puedes traer. y como tú lo has venido manifestando, porque uno a la hora de aquello, uno no se lleva nada, Así mismo. ni plata, ni edificio. Tú ves los edificios, la gran cantidad de edificios que hay aquí en Acarigua y los dueños de la alcaldía ya no están. Entonces uno no se lleva absolutamente nada. Eso lo aprendí yo pues con todo esto, lo que hemos manejado a través de la vida, lo que es el aspecto vida como tal, y lo que aprendí ahí con la familiaridad de Radio Acarigua en la parte política, porque es la parte positiva, cuando tú adquieres conocimientos a través de la política, de que tú eres un servidor público. Ahora que hay otros que se aprovechan de todo esto, pues, y llegan a la parte, me disculpa que me salga un poquito del No te tema, preocupes. de lo que es la parte de la corrupción, y se aprovecha de lo que llaman aprovechadores de oficio. Pero cuando tú eres un servidor público que estás para hacer el bien, y es otra cosa, ¿no? Y eso lo aprende uno. Claro. Lo Mira, aprende ahora, uno. ¿cómo ves la radio en el futuro? Bueno, sí se puede manejándole porque hay hay personajes, hay gente que es preocupada porque sí tenemos la esperanza de que las cosas mejoren, que mejoren en todo, Claro. porque uno no es la persona que está odiando, que si el otro, que si aquello. Uno no le decía que el fallecimiento a nadie, porque ojalá que nadie muriera, ¿no? Pero uno que anda buscando siempre, deseándole el bien, así hacía la persona más indeseable. Uno no le decía el mal, ¿no? Uno decía siempre que desearle el bien al prójimo, lo que llaman el amor al prójimo. Entonces yo veo en la radio, sí, podemos recuperar un poco volver a lo que era la radio como tal, aquella prosperidad dentro de la radio, lo que era la publicidad como tal. Yo recuerdo, no, hay otra cosa que en Radio Acarigua era una empresa como tal, una empresa que tenía administración, una recepcionista, una sala de grabación, una dirección, y era una empresa próspera. Bueno, hoy en día se ha perdido muchas cosas de eso, porque con la situación que tenemos como Oye, tal. era una instalación grandísima. Exacto. Entonces era una empresa que te pagaban a ti, que tú 15 y último cobrabas. Y eso te valía. En la plaza tú llegabas y y hacías tus compras como tal y te quedaba platica para guardarla en el banco. Cuando venía diciembre Cuando tenía venía una diciembre, buena pues, utilidad, o pues, sea, imagínate tú. era Entonces otra visión. no estamos, claro, estamos hablando de una realidad, Claro, de lo claro. que era, aquello y lo que es hoy. Hoy en día, tengo que decirlo así porque tú trabajas en la radio y tienes que tener, te pagan con lo que tú vendes en la calle. Te vamos a dar 5 cupos, 3 cupos, 4 cupos como tal, y ese va a ser tu sueldo. En cambio, que en aquella época en Radio Acarigua, tú acumulabas tus años de servicio y tenías prestaciones y todo esto. Yo me recuerdo que yo pedí un adelante de prestaciones en Radio Acarigua y me dieron la mitad de la prestación y yo compré una casa en Barquisimeto. Imagínate. Imagínate tú, pues, hoy en día es difícil hacerlo. Claro. Y tú llegabas a una esquina y había una venta de vehículos, carros usados, y el tipo, con el debido respeto, la persona te decía, si te gusta, llévatelo. Y también había aquella Imagínate, responsabilidad. claro.
Claro, qué Porque bueno. tú te comprometías y tú pagabas y aquella cuestión, Claro, claro, había la posibilidad. todo eso. José Armando, ha sido un honor, hermano, realmente. Un emblema de la radio, José Armando Mora, desde 1970 en Radio Acarigua, aún activo en el trabajo profesional de la locución, de la radiodifusión. Encantado. Un placer, hermano, y muchas gracias por Bueno, muchas acompañarnos. gracias a Portuguesa Televisión, a ti, Ibrahim Savera López, y a todo el personal que labora pues, en esta gran televisora, como lo es Portuguesa Televisión. Muchas gracias por haberme entrevistado. Pues. Chico, un honor para mí, ¿vale? O sea, me ha costado mucho mantener la formalidad por la cercanía y la relación y el cariño que tenemos y cuántas cosas no hicimos juntos en la radio y siempre manteníamos una simpatía con mucho humor, eso nunca lo voy a olvidar, ¿verdad? Entonces, eso, Y me despido a través de Portuguesa Televisión, el haber conversado, haber expresado todo lo que es la felicidad en Radio Acarigua, así como quien dice con lágrimas en los ojos. está bien, ¿Qué pues. más te puedo decir? Pues? Bueno, muchas gracias a todos ustedes por brindarnos esta atención a esta serie de programas en esta temporada de Acarigua Araure, la historia de la radio. Acarigua Araure, la historia de la radio, con el auspicio de Asociación de Productores Agrícolas Independientes, PAI. Sembrar es algo más. Última Hora Digital, el primer diario de Portuguesa. Hotel Geoin en Araure, la embajada de la hospitalidad en los llanos venezolanos.